Bien, seguimos con el programa de Ciencia a Ciencia. Lo tenemos a Hernán Molinas en el día de hoy, integrante del programa, como siempre, totalmente. elenco estable de autopercibidos. Y bueno, para hablar de un tema que está muy en el candelero en estos días, lamentablemente por este accidente cerebrovascular de una persona muy reconocida, querida por muchos también aquí en la ciudad de Santa Fe. Esto que le pasó a Alejandra la locomotora Oliveras. Y bueno, aprovechándolo Hernán para que nos explique y le explique a la gente qué es un accidente cerebrovascular y en este caso en particular, por qué puede haber ocurrido. Sí, la verdad que el accidente cerebrovascular primero es una patología que es muy frecuente, muy frecuente en la sociedad. Segundo, tiene muchas posibilidades de dejar discapacidad importante en la persona, con todo lo que eso significa. Y tercero, es una situación que muchas veces se puede prevenir. La primera cosa a tener en cuenta es que el sistema nervioso central, o sea, las neuronas, son células que son muy sensibles a la falta de oxígeno. Entonces, lo primero que uno tiene que tener presente es que ante la presencia de un accidente cerebrovascular hay que proceder rápido, porque las neuronas tienen poco margen de reserva. Pasados los 3 minutos empiezan a morir las células y son células que no se reproducen. Segundo, saber que hay dos tipos de accidentes cerebrovasculares. Unos que se llaman accidentes cerebrovasculares isquémicos, que son producidos por la obstrucción de una arteria, y los otros que son los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, que son producidos por la rotura de una arteria. El derrame cerebral que se decía antes. Sí. Primero, omití definir lo que es un accidente cerebrovascular. Es una lesión en un vaso sanguíneo cerebral, del sistema nervioso central y periférico. Bueno, en el caso de esta mujer, no la he visto personalmente, pero aparentemente es un cuadro bastante serio. Aparentemente involucra el hemisferio cerebral izquierdo, que habitualmente uno siempre de los dos hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo, siempre hay uno que es dominante. O sea que tiene más funciones que el otro. Y habitualmente en el 90% de los casos el hemisferio cerebral izquierdo. A su vez, cuando uno tiene una lesión en el hemisferio izquierdo, las consecuencias motoras son del lado derecho. Y viceversa, cuando es del lado derecho, las secuelas motoras son del lado izquierdo. Pero el problema que del lado izquierdo muchas veces está el sistema del habla, de la expresión. Entonces habitualmente las lesiones del lado izquierdo dejan más secuelas. Una de las cosas más feas que dejan, aparte de la incapacidad motora, que te limita para tus actividades habituales, es la capacidad de expresarse. Eso se llama afasia. Y la fascia de expresión es uno quiere hablar, quiere decir, quiere transmitir algo y no puede expresarlo. Y bueno, y eso lleva mucho estrés y mucho disconfort al enfermo, así que bueno, es la verdad que es una patología desgraciada. Las consecuencias entre isquémico o hemorrágico son similares. Todo depende. En este caso, sí, por lo que hemos escuchado de los partes médicos, es isquémico. Sí. En líneas generales, el accidente cerebrovascular hemorrágico es de peor pronóstico. Pero es muy importante en el cerebro la ubicación de la lesión, qué arteria está afectada. Muchas veces la afectación de una arteria pequeña en un lugar crucial puede significar la vida del paciente. Y otras veces lesiones que uno ve muy extensas, que ve tomografía con lesiones extensas, no tiene una traducción clínica importante. Entonces, es tan importante la extensión como la ubicación de la lesión. Habitualmente lo que más vemos es la afectación de la arteria cerebral media, que es lo que tengo entendido que tiene afectado esta mujer, que genera muchas secuelas motoras, es lo que genera la famosa hemiplegia, que no puede mover la mitad de un cuerpo. Pero en el caso repito, lo del lado izquierdo, se junta la fascia de expresión, la fascia de comprensión, un montón de cosas que limitan mucho más al enfermo. Porque una cosa es tener
una imposibilidad para movilizarse y otra cosa es tener una imposibilidad para movilizarse y a su vez no poder expresar tus sentimientos, no poder expresar tus necesidades y no poder percibir lo que te dicen. Eso es realmente muy feo. Hernán, ¿qué tan común es y si hay forma de prevenir estas enfermedades? Sí, común es muy común, es muy común. O sea, hay dos tipos de lesiones, básicamente. Hay muchas lesiones que son congénitas, o sea, hay chicos que nacen o con una malformación vascular, llámese aneurisma cerebral, llámese fístula arteriovenosa, que esos son los casos que uno ve por ahí que estaba practicando deporte, un chico de 15 años tuvo una ACV y fue catastrófico. Bueno, eso ya son lesiones que aparecen con el nacimiento, que son las menos frecuentes y que habitualmente dan síntomas. Es muy raro que un paciente no tenga ningún síntoma y debute con una ACV. Habitualmente tiene cefalea o algunos síntomas premonitorios. Y lo más común es después de los 50, 60 años, como parte de la afectación del sistema cardiovascular, que comparte un poco los factores de riesgo de las enfermedades del corazón, de la enfermedad coronaria, llámese hipertensión arterial, estrés, alteraciones en los lípidos, lo que llamamos dislipemia, o sea, todos los factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares apuntan a prevenir también los accidentes cerebrovasculares. O sea, comparte los factores de riesgo con las enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo se previene? Obviamente, como yo siempre digo, una vez al año hay que ir al médico de familia, médico cabecera, médico clínico, como se lo llame, para que nos controle, para que nos vayas guiando en el transcurso de nuestras vidas cuáles son los estudios que tenemos que ir haciendo para prevenir distintos tipos de enfermedades. Y obviamente, practicar actividad deportiva, vida sana, comer sano, controlar la presión, no fumar, todo lo que ya saben. Hernán, en la semana al menos uno leyó que una de las consultas o dudas más recurrentes sobre este tema es el pasado de Locomotora, o sea, su pasado no como deportista, sino de todo lo que ella hizo colateralmente para llegar a donde llegó, y uno la ve físicamente, y acá me hago cargo de lo que digo, no, está en presencia de un cuerpo que no es natural. Entonces, ¿su pasado puede haber sido causa de este problema? Totalmente. Los anabólicos tienen muchos efectos colaterales indeseables, entre ellos muchas veces producen hipertensión. Yo repito, yo no conozco el cuadro clínico de ella, pero por lo que he escuchado ha sido de origen hipertensivo y sí tiene mucho que ver. Todas las cosas antinaturales al cuerpo de una u otra manera le pegan y le afectan. Eso hay que tenerlo bien en claro, ¿no? Hernán, vos hablaste de que hay que actuar rápidamente. Exactamente. Existen... Yo te voy a contar lo que hice yo. Me pasó una noche, que debe haber sido por estrés, que yo soy el último que sube a los dormitorios en mi casa y no sabía qué puertas tenía que cerrar para dejar las perras y no sabía qué... Era como que me confundí en una rutina de siempre. Y recordé algún video en las redes, que no aconsejo esto, pero recordé que había unos test como para saber si estabas teniendo un accidente cerebrovascular, que era tocarse la nariz y estas cuestiones. Ante una duda en una casa, en una familia donde no hay conocimiento, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Qué es lo que se ve? Sí, bien, muy bien. Habitualmente lo que se ve es que o que el paciente se pierde, o sea que tiene una pérdida transitoria de la memoria, o que tiene ¿Y es consciente? No, habitualmente no. Okay. O que se le paraliza, por ejemplo, transitoriamente el brazo, la mano, la pierna. Ante el mínimo síntoma hay que ir de urgencia a una guardia médica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si uno tiene una obstrucción de pongámosle una arteria carótida, o pongámosle la arteria cerebral media, si uno actúa rápidamente, lo lleva a una sala de cateterismo, se puede hacer medicación, se pueden destapar esa arteria y se puede revertir totalmente el accidente cerebrovascular. Tengo el caso de un amigo muy amigo mío, hace poco tiempo, una ACV que estaba con afasia de expresión, hemipléjico, a los 2 días estaba totalmente normal. O sea, actuando rápido, sobre todo en los accidentes cerebrovasculares isquémicos, se puede destapar la arteria. Y en los hemorrágicos, por ejemplo, rotura de un aneurisma, si uno actúa rápidamente, puede colocarle un esteno o puede embolizar ese aneurisma y se puede tapar la pérdida de sangre.
A su vez, habrán escuchado ustedes que a la paciente, a la locomotora, como le dicen, le hizo una craniotomía, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando el cerebro tiene una lesión importante, una hemorragia, también se inflama mucho. ¿Y qué es lo que pasa? El cráneo es una estructura totalmente rígida. Entonces el cerebro al inflamarse te encuentra la resistencia del cráneo. No tiene a dónde salir, No tiene genera dónde- presión. Genera presión. Y esa presión mata más neuronas. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se saca una parte del cráneo, que es una estructura rígida, y se deja que el cerebro se expanda en el cuero cabelludo, y ese aumento, esa inflamación, ese aumento de presión lo puede disminuir porque tiene, llamémosle, una salida al exterior, o sea, no tiene la resistencia del hueso en la cabeza. Entonces, tanto en los dos tipos de accidentes cerebrovasculares, isquémico o hemorrágico, el actuar rápido a veces puede revertir totalmente o a veces puede limitar a que un accidente cerebrovascular, en vez de dejar secuelas mayores, deje secuelas mínimas, con todo el costo personal, psicológico, económico, laboral que lleva adelante una secuela de este tipo, ¿no? Que es realmente drástico, porque una persona que hasta el día anterior se desenvolvía totalmente normal en su trabajo, en la sociedad, de golpe se encuentra discapacitado. Imagínense lo que es eso, ¿no? El tema de la craniotomía como estrategia, ¿se lo puede comparar con lo que se hacía hace mucho tiempo, cuando no había hipotensores, lo que se llamaba la sangría? Sí, Que era como se detectaba como que había una presión elevada, sangrar al paciente para bajar la presión por volumen, digamos. Sí, eso es lo que vos estás diciendo, Alejandro, justamente, muchos años atrás, o sea, realmente el tema de los medicamentos para la hipertensión arterial son todos medicamentos nuevos. A ver, cuando yo estudiaba medicina había muy pocas drogas antihipertensivas, hoy hay miles de drogas. Por ejemplo, betabloqueante, existía solamente el propanolol, existía solamente el enalapril. Entonces no había muchos recursos. Entonces, inclusive antes de la era de los hipotensores, cuando había crisis hipertensiva, se hacía la exsanguinación. Se sacaba sangre, ¿con qué idea? De sacarle volumen sanguíneo, volumen corriente para bajar la presión. Es como vaciar el la tanque, cañería. la cañería. O en los edemas agudos de pulmón, lo que se hacía torniquetes en los brazos y en las piernas para disminuir el retorno venoso al corazón y con eso disminuir el volumen del flujo sanguíneo. Son cosas viejas, pero un poquito tienen más o menos el mismo objetivo, pero no se usa más. Esto una práctica. Lo mismo se mito que cuando sangraba la nariz, una crisis hipertensiva, habitualmente los sangrados de la nariz son un problema en el plexo venoso, en la fosa nasal, y no tiene nada que ver. Hablamos algo del tema de los antecedentes, en este caso en particular, y no dijimos nada de los antecedentes de los golpes. ¿Eso tiene influencia en este sentido o pasa por otro lado? Yo no soy neurocirujano ni neurólogo, obviamente, pero por la información que tengo, los golpes tienen mucho más que ver con enfermedades neurológicas degenerativas. Llámese Parkinson. O sea, Muhammad Ali. Exactamente. Llámese Parkinson, llámese demencia. No tanto con lesiones vasculares. A ver, por un golpe se puede producir una lesión vascular tranquilamente, pero la secuela de los golpes apuntan más a producir otro tipo de enfermedades que son enfermedades degenerativas del sistema nervioso y no enfermedades vasculares. Puede producirse una hemorragia con un golpe fuerte, sí, pero no como secuela a los golpes que te producen una hemorragia. ¿Puedo preguntar una boludez? Como siempre. ¿A qué vinimos? Sí. Para eso estábamos. ¿Qué significa un cuadro reservado? Que es lo que, digamos, desde que ella le pronóstico, dio todo, sí. Pronóstico, un cuadro que Pronóstico. desde que ella le dio, viste, y yo me imagino como que los médicos, permítanme, una boludez, por eso es como que, flaco, no tenemos ni idea para dónde va a disparar esto. Es que el pronóstico reservado justamente es sacarte un poco la responsabilidad porque no estás seguro de cómo va a evolucionar. O sea, vos podés pensar en el interior que un paciente va a andar bien, pero no estás seguro, entonces decís, mira, tiene pronóstico reservado. ¿Qué quiere decir? No te puedo decir que tenga buen pronóstico. O sea, Y eso lo combinan porque lo que vemos en los partes es que el estado es crítico y el pronóstico reservado. Sí. Crítico quiere decir que... Crítico está en riesgo de vida. Sí.
Y pronóstico reservado que no sabes cómo va a andar. ¿A dónde va a disparar? Acá en el tema de lesiones neurológicas, el punto de inflexión es cuando hay una lesión neurológica grave, cuando se hace el diagnóstico de muerte cerebral. Cuando se hace el diagnóstico de muerte cerebral no existe ninguna chance de recuperación. Se hace una serie de pruebas, de estudios, de test, que cuando vos te diagnostican la muerte cerebral no hay marcha atrás. O sea, el ser humano ya está muerto. El corazón puede seguir latiendo, el riñón puede seguir produciendo orina, pero el ser humano ya está muerto. Entonces ese es un punto de inflexión en la cual uno dice el paciente es fútil y se paran todas las medidas de apoyo y se hace nada más que una medida de mantenimiento. Entonces ahí sí, cuando uno tiene un paciente con muerte cerebral ya puede decir, mira, no tiene ninguna chance. Pero en los pacientes críticos, hasta que tengan el diagnóstico de muerte cerebral, uno tampoco puede asegurar, por más que piense que se va a morir, entonces dice el paciente está crítico, está extremadamente crítico. Y el pronóstico reservado es decir ni lo uno ni lo otro. Y este cuadro, Hernán, es más complejo cuando uno es, digamos, joven, cuando uno ya tiene una edad avanzada. Es complejo a cualquier edad de la vida. Un accidente cerebrovascular es complejo a cualquier edad de la vida. Obviamente un paciente joven por ahí tiene más resto físico, tiene menos enfermedades asociadas. O sea, cuando agarra un pacientito, tiene 80 años y probablemente tiene insuficiencia renal, probablemente tiene enfermedad arterial previa, entonces lo que tiene es menos capacidad de recuperación. Si vos, por ejemplo, un paciente que tiene una lesión neurológica seria y necesita estar 30 días en respirador, obviamente un chico de 40 años, de 30 años, va a estar resistir mucho mejor en condiciones de poder pasar ese percance que un paciente de 80 años. Probablemente el paciente de 80 años no pueda superarlo, pero la lesión como lesión en sí es grave a cualquier edad, a los 15, a los 20, a los 30 o a los 80. Sí, Hernán, y las rehabilitaciones post-lesión, ¿tienen que ver con evitar que se siga agravando o hay recuperaciones parciales? Primero que hay recuperaciones parciales, lo que yo decía hoy, el cerebro también, aparte de las lesiones, tiene mucho de inflamación. Segundo, del cerebro se calcula que se usa solamente el 10% de la capacidad que tiene el cerebro, o sea, se conoce muy poco el sistema nervioso. Y haciendo rehabilitación, trabajando, por ejemplo, otro tipo de músculo, otro tipo de... O sea, se pueden conseguir cosas que si uno no hace rehabilitación, no la va a lograr. Hay centros de rehabilitación realmente muy buenos. Acá en Santa Fe tenemos el Laureano Maradona, que es un centro muy bueno. Hay otro en Rosario, hay uno muy importante en camino a Buenos Aires, uno muy grande, el Fleni. El Fleni, sí. Y realmente por ahí se ven recuperaciones, o sea, mejorías sorprendentes. O sea, no se puede lograr que una célula nerviosa, una neurona que está muerta, no se va a lograr recuperarlo, eso lo sabemos. Pero trabajando los otros sectores del sistema del cerebro, se pueden lograr algunas recuperaciones importantes y una mejoría importante que por ahí le permiten al paciente moverse por sí mismo, ser autosuficiente, no ser independiente de algo, y eso es sumamente importante. Bueno, Hernán, muchas gracias. Muchas gracias por la clase. Una preguntita nomás, ya que estuvimos hablando de fanatismo, y para sacarte de ese lado y hablar con Hernán, la persona, y no el doctor. No, vos me conocés muy bien. Quería saber si sos fanático, hablamos de cholulismo hoy, si te gusta sacarte fotos, si te has cruzado con gente que realmente admirás y quiénes son. Bueno, conmigo se saca fotos acá. Porque vos lo conocés de Gano. Claro. No, la verdad que no es mi No vas por fuerte. ahí, ¿no? No es. Y por el lado profesional, un cardiólogo, si lo hubiese visto alguna vez Favaloro. a Cristian Barnard, no, Sí. Favaloro trabajó. Trabajó Claro. con él. ¿Lo hubiese buscado para sacarte una foto? A ver. Me Honesto, saqué este foto- programa es honesto. Mirá, me saqué foto con Denton Cooley, que era uno de los tipos más importantes de la historia. Estuve en el sanatorio de él un tiempo en Estados Unidos, en Houston. Con Delos Cosgrove, que era el jefe de Cleveland, que estuve un tiempo trabajando. Me saqué una foto con el
el cirujano que operó a Lady Di, que un día había un congreso. Mirá cómo sale el chorro. No. Pero mira, había un congreso en Glasgow, en Escocia. Era el Congreso Europeo de Cirugía Cardiovascular. Y yo me iba a Glasgow y después me iba con Kiko Abrán a correr una carrera de natación a Miami. O sea, me iba al Congreso, por eso me acuerdo siempre, y me tomaba el avión y el Kiko Abrán me esperaba. Qué parejita. Y era, vos sabés que era el único inscripto de la República Argentina. Tengo el libro de Congreso, eso, y me encontré con el tipo que había operado a Lady Di, y bueno, charlé un rato y me saqué una foto y me contó que tenía una lesión en la vena pulmonar superior izquierda, que se murió desangrada por una desaceleración en el coso. Me saqué una foto, pero porque sí, pero no es muy fuerte. Bien. Tenemos como 30 fotos de Hernán ahí en la playita Sí, ahí del Mailo, todo Claro, lo sí, sacamos un montón. Ahí sí nos sacamos fotos, nadando sí nos sacamos fotos. Bueno, gracias Hernán. No, a ustedes como siempre, chicos, un gusto.